Hola, mi nombre es Stalin y hoy vamos a hablar acerca de la semiología del aparato cardiovascular. Los signos y síntomas más característicos que aparecen en consulta van a ser la disnea, el dolor, las palpitaciones, el síncope, el edema y la cianosis. Empezamos con la disnea. ¿Qué es la disnea? La disnea es la sensación incómoda e incluso penosa que se deriva de una falta de sed o aire. Esta también se define como la sensación consciente de la necesidad de respirar. La disnea de esfuerzo es aquella originada por una afectación cardíaca que puede manifestarse solo con aumentar las demandas metabólicas y el trabajo del corazón por esfuerzo muscular o ya sea por tensión emocional. La disnea de reposo es aquella que está presente aún durante el reposo físico y mental. Aquella que es permanente es una disnea continua. La disnea paroxística es aquella que es de manera brusca y episódica. Y la disnea puede medirse según la New York Heart Association. Se van a presentar 4 grados. El primer grado no presenta síntomas ni limitaciones. El grado 2, las limitaciones van a ser leves. El grado 3 va a existir una limitación marcada de la actividad física y se da en reposo. Y el grado 4 presenta síntomas como palpitaciones, disnea y fatiga en reposo. La clasificación más utilizada es la creada por la Medical Research Council, MCR modificada. En este caso, la disnea se gradúa. Tenemos una disnea grado 1 que se asocia con disnea al correr en lo plano o subir una cuesta. La disnea grado 2 se presenta por la incapacidad de caminar al mismo paso que la persona de su misma edad, para lo cual debe tomar aire. La disnea grado 3 obliga a tomar aire a 100 metros o a pocos minutos de empezar a caminar. Y la disnea grado 4, también conocida como disnea de esfuerzo mínimo, produce disnea de las cosas mínimas de la vida diaria, como cepillarse, bañarse, ponerse ropa. Por lo tanto, el paciente tiene tendencia a permanecer en casa. La ortopnea es la necesidad de permanecer sentado para poder respirar, es decir, en decúbito supino. La platimnia es la disnea que se produce con el cuerpo en posición vertical. La trepomnia es la disnea que se produce en decúbito lateral. Y la abdomnia es la disnea que se produce al inclinarse hacia adelante. El dolor torácico puede presentarse por isquemia, dolor pericárdico o dolor aórtico, dolor por isquemia de actividades, dolor de reposo y dolor abdominal. El dolor torácico por isquemia se percibe sobre la zona retroesternal o zona de corbata y su intensidad es variable. El dolor pericárdico se debe a los procesos inflamatorios con aparición lenta. El dolor aórtico es un dolor urente o punzante. El dolor isquémico de extremidades se denomina claudicación intermitente, el dolor de reposo donde hay un mayor grado de isquemia y dolor abdominal por isquemia simulando la afección vesicular. Palpitaciones. Es la percepción de la actividad del corazón y se describe como un cambio en la frecuencia y ritmo y la fuerza de contracción cardíaca. Causa en el paciente inseguridad, angustia e inquietud. Es un síndrome clínico causado por una hipoperfusión cerebral global autolimitada y caracterizada por una pérdida brusca y breve, generalmente segundos, de la conciencia y el tono postural, con recuperación espontánea y completa. El síncope puede ser clasificado en 3 tipos: cardíaco, no cardíaco y de causa desconocida. Si existe cefalea, náuseas, sudoración, debilidad y trastornos visuales, pueden alertar sobre un episodio sincopal inminente. El síncope vasovagal presenta precipitaciones con miedo, dolor, situaciones emocionales extremas o instrumentación prolongada y puede ocurrir durante distintas situaciones como el síncope situacional. Edema. Este obedece a grandes síndromes con la insuficiencia cardíaca congestiva y la insuficiencia venosa crónica. En la primera va a existir un aumento de líquido intersticial importante sin que pueda evidenciarse el más ligero signo de edema.
El preedema o edema oculto puede ponerse de manifiesto con mediciones diarias del peso corporal. Cuando el edema es máximo, compromete el trofismo cutáneo. En las formas más recientes, la piel aparece lisa, brillante, con formación de ampollas que al romperse drenan líquido seroso. Cianosis. Es la coloración azulada de las mucosas y la piel debido a un exceso de hemoglobina reducida en el lecho capilar. Esta va a ser mayor de 5 gramos sobre decilitro. Se halla presente en forma temprana en las cardiopatías congénitas con invertido central. El shunt, a este tipo se le denomina cianosis central, de causa cardíaca y por lo tanto es caliente, no se modifica por acción de la gravedad, no se atenúa con la elevación de los miembros y no desaparece con el aumento de la temperatura y no mejora con la inhalación de oxígeno. Procedemos al examen físico. Tenemos el examen físico general, en donde vamos a evaluar el peso, la coloración de la piel y las mucosas. Si existe fiebre, vamos a examinar la cabeza y el cuerpo. Peso. Debido a que la obesidad en los cardiópatas es un factor desfavorable por varios motivos en la coloración de la piel y las mucosas, la palidez puede deberse a vasoconstricción cutánea generalizada, valvulopatías aórticas graves, agudas y crónicas, e insuficiencia mitral aguda, hipertensión arterial, evolutiva en las distintas formas de colapso vasomotor y en la fase inicial. En la cabeza es importante determinar el signo de masa o el signo de Romaña, y en el cuello el pulso arterial y vena cervical. ¿Qué vamos a evaluar? Aquí vamos a evaluar el pulso arterial, la presión arterial y el pulso venoso. El pulso arterial. Aquí es importante determinar la anatomía de la arteria, la frecuencia, la regularidad, la amplitud, la tensión, la igualdad, la forma y la simetría. En la presión arterial es fundamental ver los ruidos de la escala de Korokov. En la presión venosa ubicamos al paciente en decúbito dorsal. Si la elevación de la cabeza disminuye, se incrementa también el valor de esta última, debido a que en la vena yugular interna queda oculta o cubierta por el músculo esternocleidomastoideo. Actualmente vamos a realizar el examen cardiovascular con los 4 tiempos semiológicos, como es la inspección, palpación, percusión y auscultación. A continuación veremos cómo es que se realiza el examen físico. Examen físico cardiovascular. Una vez realizado el examen general y observando las diferentes características como el peso, coloración, si existe el signo de masa o el signo de Romaña en la cabeza, procedemos a evaluar el pulso arterial. Este se explora en la corredera del mismo nombre, entre los tendones flexores de la mano y la apófisis estiloides del radio. Es muy raro que se presenten anomalías en su recorrido, pero si no se lo encuentra, hay que investigar. Se utilizan los 3 dedos centrales de la mano colocada junto en forma de pinza. El índice proximal se usa para comprimir la arteria y evacuar su tensión o dureza. El anular o distal puede descubrir si en realidad existe un pulso recurrente desde la cubital a través de los arcos palmares, al ocasionar la desaparición de las pulsaciones percibidas por los otros dos cuando se incluye la radial. Es importante explorar de manera simultánea por un breve lapso ambas arterias radiales. Presión arterial. Los ruidos de la escala de Korokov son los siguientes. Al desinflar el manguito después de haber obtenido la desaparición del pulso arterial, por debajo de este van a aparecer una serie de ruidos poco intensos, llamados sordos, que representan la primera fase. El primero representa la presión sistólica. Siguen los ruidos con características soplantes, a veces poco audibles, que constituyen la segunda fase. Luego los ruidos se hacen más secos o retumbantes, con un aumento progresivo de la intensidad. Es la tercera fase, hasta que disminuye abruptamente y dejan de ser audibles, lo que constituye la cuarta fase en términos descritos en el momento en el que el último ruido intenso, retumbante se atenúe de manera notoria. Es decir, el límite entre la tercera y cuarta parte representa la presión diastólica. Pulso venoso. Se coloca al paciente en decúbito dorsal, levantando la cabeza, el cuello y el torso alrededor de 30 a 40 grados,
respecto de la horizontal en una cama articulada o puede ser con simples almohadas. En esta posición se observa en condiciones normales y en reposo la turgencia oscilante por las ondas del pulso venoso de la pared inferior de la yugular interna y no pocas veces de la externa, cuando la presión venosa está aumentada. Procedemos al examen del área precordial y enfocado en el sistema cardiovascular, inspección del área precordial. Lo primero es colocarse a la posición derecha del paciente, que va a estar en decúbito supino y el médico va a estar en posición tangencial y va a observar el hábito corporal, debido a que esto existe predisposición para diferentes enfermedades. Además, la coloración de la piel y las mucosas, si está pálido, si existe disnea o si existe edema. Además, se presentan levantamientos desde tórax que corresponden a latidos o la palpación. El latido de choque de punta se observa en personas menores de 40 años. Se palpa sobre el quinto espacio intercostal en la línea hemiclavicular. Normalmente tiene espacio del tamaño de yema de dedo con impulso rápido. Sus modificaciones, como localización que se extiende hacia la izquierda, puede intuir un agrandamiento del ventrículo izquierdo. Cuando es más intenso y sostenido, se puede identificar hipertrofia del ventrículo izquierdo, como en sobrecargas de presión, como estenosis aórtica o hipertensión arterial. En posición de Pachón se confirma la percepción del latido de choque de punta. Latido de ventrículo derecho. Se evidencia con maniobra de talón de mano de Dressler. Para el agrandamiento de esta maniobra se empieza con la ubicación derecha del paciente y apoya con firmeza el talón de la mano derecha sobre el tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo. Con la línea paraexternal se percibe la elevación excesiva intensa y extensa de la región precordial. En sístole, esta puede asociarse a estenosis mitral. Frémitos son la vibración palpable de la pared torácica y estos se producen por un soplo fuertemente para que sea palpable. Procedemos a la percusión. La única zona de matiz normal del corazón y los grandes vasos tienen forma rectangular. Incluye los espacios intercostales cuarto y quinto y se extiende desde la línea paraesternal izquierda hasta casi la línea hemiclavicular del mismo lado, con lo que el choque apexiano, cuando es palpable, queda por fuera de su borde externo junto al ángulo inferior izquierdo. Esto significa que el esternón presenta sonoridad torácica normal en su extensión. Se encuentra matidez y el agrandamiento del ventrículo derecho, y en el derrame pericárdico voluminoso sigue siendo válida la percepción del choque apexiano por dentro del límite de matidez, no por fuera como es normal. Finalmente procedemos a la auscultación. Este es un método exploratorio que brinda mayor información en el examen físico. Tenemos 4 focos de auscultación: el foco aórtico, el pulmonar, el tricuspidio, el mitral y el foco accesorio. Soplos. Estos son sonidos auscultatorios que se deben al flujo de turbulencia que distorsiona el paso de la sangre por las estructuras cardíacas. Estos se clasifican en sistólicos y diastólicos. Los sistólicos pueden ser eyectivos o regurgitantes y los diastólicos regurgitantes o de llenado. Al igual que los frémitos, pueden ser de toda la sístole o diástole y solo de la parte inicial, media o final. Se denominan dobles o en vaivén cuando ocupan una porción de la sístole y la diástole, mientras que son continuos aquellos que ocupan la totalidad de ambas fases del ciclo cardíaco, que por lo general se acentúan durante la mitad final de la sístole. La intensidad suele expresarse en diversas escalas hasta 6 y cada uno puede indicar alguna patología. Para finalizar, hablaremos de la maniobra de Valsalva. Esta estudia la existencia de una lesión en canal raquídeo o foraminal. El paciente en posición de sedestación le pediremos que ubique su dedo pulgar en la cavidad vocal y que sople fuerte sin dejar salir el aire, ocasionando así un aumento en la presión intratecal, pudiendo aparecer síntomas radiculares circunscritos con aumento o aparición de dolor en el paciente.
pueden variarse debido a que el gesto realizado compromete el riesgo sanguíneo cerebral. Esto ha sido todo por el video. Muchas gracias.